Hoy quiero de alguna manera eh, terminar una unidad que hemos estado desarrollando varios domingos sobre un llamado a ser sal y luz, eh, y que ha sido enormemente hermosa para nosotros, pero también estoy pensando en este momento que hay algunas personas que no han participado de esas predicaciones y eso me obliga, creo, a hacer un muy, muy breve, una breve introducción a esta unidad. Lo que hemos estado viendo es un llamado a la santificación, entendiendo que los creyentes estamos llamados a ser sal y luz, a dar un testimonio digno de la fe que profesamos, y durante varios domingos estuvimos viendo cada domingo aspectos como muy concretos y muy específicos respecto de qué significa ser sal y luz. Y apareció el tema del perdón, el tema de no enjuiciar a los demás, entre otros temas. Eh, lo que yo quiero hoy día plantear, eh, hermanos, y quiero compartir y he preparado para esta mañana en el Señor, es tratar de responder una pregunta, y es, ¿por qué consideramos que somos sal y luz? ¿En qué nos sostenemos para pensar y tener la certeza en nuestros corazones como hijos de Dios de que somos sal y luz? Em, a veces hay algunas apreciaciones que pueden ser un poco erradas o distorsionadas respecto de por qué somos sal y luz. Y quiero hacer la pregunta derechamente a cada uno de ustedes. ¿Por qué ustedes son sal y luz? Y me hago la pregunta a mí también. ¿Por qué considero que soy sal y luz? Y tal vez algunas respuestas van por el lado de, bueno, yo considero que soy sal y luz porque yo soy de familia evangélica. Entonces, como soy de familia evangélica, soy naturalmente sal y luz. Hermano, en el caso de mi respuesta, es que yo fui a un colegio evangélico en la enseñanza básica. Entonces, la verdad es que yo no puedo sino ser sal y luz después de haber pasado por un colegio evangélico todos hartos años de mi vida. Eh, Tal vez alguien esté pensando en, hermano, yo soy sal y luz porque, bueno, eh, soy evangélico. Y no solo soy evangélico, hermano, soy presbiteriano. Y no solo presbiteriano, hermano, soy reformado. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Ah? Hoy vamos a ver, queridos hermanos, que ser sal y luz no descansa en absoluto en nuestras cualidades ni en nuestras características, sino que descansa únicamente en lo que leímos en Efesios hace un momento, y descansa en la magnífica, extraordinaria obra de Dios llamada plan de redención, con la cual Él nos ha bendecido, según vamos a ver a continuación en Efesios 1, y eh, no somos sino receptores y bendecidos por la obra de Dios únicamente. Ser sal y luz descansa en Dios y su obra. Y no entenderlo, hermanos queridos, no entender que esto es así, va a significar que el que nosotros tratemos de ser sal y luz no solamente va a terminar siendo un, un tremendo fracaso, sino que va a ser una carga, va a ser un peso, lo vamos a sentir como un peso de tal vez de la iglesia, tal vez como una exigencia de los dirigentes de la iglesia, el tratar de ser sal y luz sin tener claro que ser sal y luz descansa en la magnífica obra de nuestro amado Señor Jesucristo en el Calvario. Bien, les voy a invitar, por favor, que tengan la amabilidad de ir a sus Biblias en Efesios 1, porque vamos a necesitar mirar algunos versículos de Efesios 1. No los vamos a poder mirar todos, porque estoy seguro que solo cada versículo daría para un sermón, y, voy a citar solamente algunos textos. Quiero saber si puedo compartir pantalla. Mm, mm, mm. ¿El anfitrión me podrá autorizar para compartir pantalla, por favor? Dime. No sé si es Arturo, parece.
Sí, puede probar ahora, hermano. Muchas gracias, muy amable Luis. He querido apoyarme en algunas imágenes, queridos hermanos, por dos razones. Una, porque creo que cuando tenemos un apoyo visual se hace más comprensible lo que estamos hablando, pero también para hacer más amigable a quienes gustan tomar apuntes, que sé que hay jovencitos en nuestra iglesia y hay hermanos también que les gusta tomar apuntes. El sermón de hoy día se llama Bendecidos en Cristo para hacer sal y luz, y va desde los versículos 3 al 14 de Efesios 1. Entonces, en la línea de lo que veníamos hablando, no seremos sal y luz por esfuerzos nuestros. Intentar serlo será solo un fracaso, una frustración y una carga en nuestra vida cristiana y no un gozo como el Señor quiere que sea. Pues bien, vamos entonces al versículo 3. ¿Qué tenemos en el versículo 3? Miren por favor sus Biblias. Dice el versículo 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Ya estamos encontrando en el versículo 3 algunas claves de que ser sal y luz, el sustento bíblico, el piso teológico, queridos hermanos, para sostener por qué somos sal y luz, descansa únicamente en la obra de quien es alabado, bendecido, que es nuestro buen Padre Celestial. Dice el texto 3, alabado sea Dios. Y el apóstol Pablo, fíjense ustedes en algo interesante. En el versículo 3, el apóstol Pablo irrumpe con una fuerza extraordinaria. En la Reina Valera 60 aparece 3 veces la palabra alabado. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, segunda vez la palabra bendición, en las regiones celestiales, con toda bendición, tercera vez que tenemos la palabra bendición en Cristo. En el caso de la NBI dice alabado, pero significan exactamente lo mismo. ¿Qué significa que Dios sea alabado? Significa que sea reconocido, que sea elogiado. Esto tiene un símil con el Padre Nuestro, cuando en las primeras palabras del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Primero está el foco en Dios, en su gloria, en primer término. Y también quiero que observemos al final del versículo 3, cuando dice en Cristo. Esta expresión en Cristo la vamos a encontrar en varios de los siguientes versículos del párrafo que estamos estudiando esta mañana. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, el Padre nos bendice en Cristo. Cristo es el agente, Cristo es el instrumento. Toda bendición del Padre nos es dada a través de Cristo. Y para esto quiero entrar ahora a las 3 bendiciones que vamos a considerar este día. Ahí está la primera bendición. Vamos a ver tres bendiciones esta tarde. La primera bendición es que Dios nos escogió en Cristo y eso lo tenemos desde el versículo 4 hasta el 6. Miren por favor su Biblia o su celular, miren el versículo 4. Dice el versículo 4, Dios nos escogió en Él. ¿Quién es este Él? Fíjense que ese Él tiene tilde. Eso significa que es un pronombre personal. Significa que está reemplazando el nombre de Cristo. Entonces, bien podríamos decir, Dios nos escoge en Cristo antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Otra vez, lo mismo que el versículo anterior. ¿A través de quién nos es dada toda bendición? A través de Cristo. Dios nos escoge en Cristo. Y nótese, antes de la bendición del mundo, queridos hermanos, antes de pisar la tierra que pisamos, antes de ver la cordillera que es tan espectacular los días siguientes a las lluvias, antes de la creación que nos asombra, Dios ya te bendijo y ya te escogió en Cristo. ¿Pero para qué? Hay un propósito acá, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esto significa, ser santos, significa que Dios nos aparta para Él. Santificación es ser apartados para Dios. Y esta idea de sin mancha o sin defecto, como dicen algunas versiones, tiene referencia a algo que hemos visto en algunas unidades que hemos estudiado en la iglesia. Cuando el sacerdote en el pueblo de Israel
ofrecía un animalito en sacrificio por el pecado del pueblo, este animalito tenía que ser sin defecto. No podía ser cualquier animalito tomado ahí al paso, improvisando, sino que era revisado este animalito y, por ejemplo, no podía tener una fractura. Entonces, esta idea de sin defecto hace referencia a ese hecho. ¿Por qué? Porque los sacrificios del Antiguo Testamento estaban apuntando a lo que Cristo haría en el Calvario alguna vez de manera perfecta, en el plan de redención de Dios. Pues bien, queridos hermanos, si Dios nos escoge en Cristo para ser santos y sin mancha, podemos entender entonces eh, que estamos en el designio de Dios desde la eternidad hasta la glorificación, hasta el fin de los tiempos y la glorificación para estar eternamente con Dios. Ese es el plan de Dios. Sobre este piso, queridos hermanos, descansa el que seamos sal y luz. Por tanto, lejos, lejísimos, lejísimos, esté de nosotros pensar que somos sal y luz porque nos criaron de cierta manera, porque tengo una ética personal que creo que sí, efectivamente puedo ser sal y luz, eh, porque tengo valores muy sólidos en mi vida personal. Eso no solamente, hermano, no te permitirá ser sal y luz, sino que es una aberrante expresión de egolatría y de moralismo barato. Disculpen la expresión, pero creo que no es más que eso. En términos espirituales, estoy hablando. Eh, entonces, ¿qué tenemos en el versículo 3? Tenemos que Dios nos escoge en Cristo, fíjense de nuevo, en Cristo para ser santos y sin mancha. Hay un versículo precioso en Juan 17, cuando Jesús está haciendo esta oración para encomendar a sus discípulos, a su Padre. Dice en Juan 17 el Señor lo siguiente: ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo, dice el Señor a su Padre. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es la clave para este proceso de santificación en nuestras vidas para hacer sal y luz? Es únicamente la palabra de Dios. Si algo nos va a santificar, va a ser la palabra de Dios. Si algo va a ser nuestra guía y nuestro norte único, seguro y cierto, va a ser la palabra de Dios. Si algo te va a santificar, va a ser el ser contrastado y confrontado con la palabra de Dios. Si te vas a perder en el camino de ser sal y luz, es porque has abandonado la palabra del Señor en algún minuto o en algún tiempo de tu vida. Por eso, leer la palabra del Señor en oración diariamente. Si quieres ser sal y luz en Cristo, no es opcional, derechamente. Al final del versículo 4 hay dos palabras. Si ustedes miran sus Biblias, al final del 4 dice en amor. Estas dos palabritas, hermanos, en amor, estaba mirando mi Biblia para estar más seguro, actúan como una bisagra entre el versículo 4 y el versículo 5, porque esta expresión en amor revelan la motivación del actuar de Dios. Lo que venimos hablando hasta ahora expresa qué hay en el corazón de Dios para que seamos sal y luz. Y lo que hay en el corazón de Dios, según estamos viendo hasta ahora, el móvil de Dios, la motivación de Dios, es únicamente el amor que nos dispensa a través de nuestro Señor Jesucristo. Y pasamos al... aquí tengo disculpen, tengo una primera imagen que quiero compartir, una segunda imagen que ya quiero compartir. La primera bendición es que Dios nos escoge en Cristo. Bien, vamos a ver ahora, ya estaba dando inicio a esta bendición, que hemos sido bendecidos, disculpen. Aquí está. Esta primera bendición, quiero recordarla, es que Dios Padre nos escogió en Cristo, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a ver, que estamos viendo. Bien, ahora quiero pasar al versículo 5, disculpen ustedes, tuve un lapsus ahí.
Hablaba recién que esta expresión en amor une el versículo 4 con el 5 como una bisagra, decía recién, ¿cierto? Y el versículo 5 dice que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Y fíjense de nuevo lo mismo, por medio de Jesucristo, otra vez, el medio, el agente, el instrumento es Cristo. ¿Por qué Cristo, hermanos queridos? Porque el Padre quiere que sea Cristo, el Hijo, glorificado en su plan y en su propósito de redención. Dios quiere que miremos a Cristo únicamente, porque toda bendición espiritual nos es dada a través de Cristo. Hay algunos conceptos que están acá, que recién también mostré en la imagen, y tenemos el concepto de predestinación, y la predestinación se refiere a un decreto de Dios, que dice que la elección es una obra que solamente Dios determina en su soberana voluntad, es prerrogativa exclusiva de Dios de dispensar gracia y misericordia. Por lo tanto, la predestinación no depende ni ser adoptados como hijos de Dios, no depende del deseo ni del esfuerzo de determinada persona, sino de la misericordia de Dios únicamente. A veces una pregunta que surge muchas veces en las conversaciones respecto de este punto ¿es entonces Dios injusto? No, no lo es, porque Dios no castiga a gente inocente, Dios redime a gente culpable. Luego dice el texto 5 que somos adoptados. Esta adopción se refiere a que Dios ha determinado de antemano que los que creen en Cristo serán adoptados en la familia de Dios y ellos conforme a la imagen de Cristo. Y conforme a la imagen de Cristo seremos sal y seremos luz. Nosotros no buscamos naturalmente a Dios. Nuestro corazón naturalmente, antes de conocer a Cristo como Salvador personal, no buscamos a Dios, ni nos interesamos en Dios. La verdad es que Dios nos busca. Él nos rodea con sus lazos de amor. Un conocido predicador, Spurgeon, tiene una frase muy hermosa al respecto que dice lo siguiente: cuando Dios llama, el hombre puede resistir, pero su resistencia nunca será eficaz. Me pareció interesante ese párrafo de Spurgeon. Pues bien, el versículo 6 dice lo siguiente: ¿y todo esto para qué? Para alabanza de su gloriosa gracia. Solo a Dios la gloria. El Padre todo lo que hace, lo hace en el Hijo, pero para alabanza de su gloria, que nos concedió en su amado. Fíjense que ese amado está con mayúscula. ¿Por qué amado está con mayúscula? Porque se refiere a Cristo. Entonces, empecemos a encontrar las claves, a ordenar este rompecabezas. Hay claves que hemos visto hasta acá. La bendición es únicamente a través de Cristo. La bendición es del Padre, tiene un propósito eterno y es exclusivamente para la gloria de Dios. Y hermanos queridos, ser sal y luz tiene este piso, descansa en esta realidad y en esta verdad bíblica, en este principio teológico que estamos considerando hasta el día de hoy. Quiero, en esta primera parte, antes de cerrar, escribir una pregunta que quiero compartir. Hermano querido, lo que hemos visto hasta acá, hemos visto ya la primera bendición. ¿Se acuerdan de la primera bendición, lo que decía? Decía, primera bendición, Dios Padre nos escoge en Cristo, ya lo vimos. La pregunta es, hermano querido, ¿en qué es lo que hemos visto hasta ahora? No lo voy a repetir para no alargarme demasiado, pero ¿en qué es lo que hemos visto hasta ahora te anima o te desafía para hacer sal y luz? ¿Te anima en algún sentido? ¿Te desafía en algún aspecto para hacer sal y luz? Tal vez ha desatado lo que hemos escuchado hasta ahora, tal vez ha provocado en tu corazón o ha desatado en tu corazón gratitud, gozo. Es una pregunta personal. La segunda bendición ahora. La segunda bendición la tenemos desde el versículo 7 hasta el 12 y nos vamos a encontrar con ideas como regeneración, fe, arrepentimiento, justificación, perdón, unidad, herencia. Yo no voy a leer desde el versículo 7 hasta el 12 porque ya lo leímos con Perla, pero sí les pido por favor que estén mirando sus Biblias
o sus celulares para revisar desde el 7 hasta el 12. Dice el 7, en él, ¿quién es este él? ¿Se acuerdan? Este él con tilde, pronombre personal, en él, en Cristo, o en el amado, como leímos también recién, tenemos redención mediante su sangre. ¿Por qué mediante su sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Hebreos 9:22. ¿Y qué significa redención? Redención significa que Cristo pagó el precio. Redimir es comprar. La palabra redimir significa comprar. Y sabemos que Cristo pagó el precio. Y a precio de sangre, a precio de cruz. Pues bien, dice luego, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Y ahí tenemos, hermanos queridos, un resumen maravilloso del plan de redención de Dios, de la historia de la redención de Dios. Eh, quiero que miremos ahora, quiero aquí tomar algunas ideas, avanzar, ¿ya? Quiero que miremos el versículo 10, porque estamos hablando del plan de redención de Dios y el versículo 10 dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. El tiempo se cumplió, hermanos queridos, cuando el Evangelio está anunciado desde Génesis 3:15. Lo hemos visto ya en algunas unidades, como toda la Biblia. En toda la Biblia corre un hilo de sangre, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuándo se cumplió el tiempo? Dios quiso determinar que se cumpliera el tiempo cuando Jesús inició su ministerio, cuando Jesús empezó a anunciar el reino de su Padre. Y la historia de la redención es interesante, que ocurre en un momento que se daban ciertas condiciones muy particulares. Eh, a los que les gusta la historia, que tal vez les va a hacer mucho sentido lo que quiero comentar. Pero Jesús nació en un momento en que estaba gobernando el Imperio Romano. Este Imperio Romano daba una unidad política a toda Europa, a Asia Menor, el norte de África. Por tanto, facilitaba la extensión del Evangelio el hecho de que hubiera un mundo cosmopolita, un gran imperio, que además se preocupó particularmente de la construcción de buenos caminos para el desplazamiento de los ejércitos y también para el comercio. Esto facilitó la predicación del Evangelio. Pero también hay algo que es fundamental para enseñar una verdad, y es que haya un lenguaje común. Y ese lenguaje común era el griego. El, 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 el imperio griego ya había tenido su momento, pero dejó un legado maravilloso que fue su idioma. Y el idioma que comúnmente se hablaba era el griego. Y por otra parte, los judíos, los hebreos, tenían el concepto del monoteísmo, de un Dios único. Todas las culturas venían enseñando politeísmo, eh, y los hebreos, fieles a lo que Dios le había encomendado, creían en un solo Dios que sería predicado en el cristianismo, y además habían preservado la palabra escrita. De tal modo que si podemos pensar en el versículo 10, para que se cumpliera el tiempo en que Cristo vino, Dios buscó un momento particularmente excelente. Eh, Quería hacer ese paréntesis histórico porque creo que es interesante tenerlo presente en la historia de la redención. Ahora quiero ir al versículo 11. En Cristo fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Solo a Dios la gloria. Hermanos queridos, el plan de redención es para la gloria de Dios. Por tanto, ser sal y luz, que es el testimonio de que Dios se quiere glorificar en nuestras vidas a través de cómo vivimos, es únicamente para la gloria de Dios. Por tanto, el pensar que cuando yo puedo ser sal y luz, eh, hay algún beneficio, algún mérito para mí, hay algún reconocimiento para mí, eh, lejos sea de eso. Creo que es orgullo, simplemente, porque toda la obra es hecha por Dios a través de Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas para su santo nombre. Eh, Hemos sido comprados por precio de sangre, y el precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos. El alma que pecare, esa morirá, dice también Ezequiel. Por tanto, era necesario que Cristo hiciera lo que hizo. Hermanos queridos, hemos visto hasta acá que Dios lo dio todo, que Dios nada se reservó para entregarnos amor a sus criaturas.
El hombre no era digno de ser redimido por Dios, pero era digno de Dios redimir al hombre. Es decir, lo hizo porque Él quiso. Nos hemos encontrado hasta ahora en más de alguna vez por el puro afecto de su voluntad, solo por amor y por su soberanía. El plan de redención es un misterio para nosotros, pero ese misterio nos ha sido revelado a quienes hemos tenido el privilegio de conocer a Cristo de una manera personal, a través del arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados. Lo primero que encontramos en esta nueva creación que Dios hace en nuestras vidas es la regeneración. Lo primero que Dios hace es pasarnos de muerte a vida. Y luego, ya cuando tenemos esta nueva vida en Cristo, Dios nos da la fe. Tampoco esa fe es un mérito nuestro. Es que yo creo, es que yo creí, es que yo di un paso de fe. Dios nos da una nueva vida, nos pone la fe en nuestro corazón para creer en Cristo, únicamente en Él como nuestro amado Salvador, nos convence de pecado, nos arrepentimos, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y somos justificados. Esta justificación es un decreto de Dios en que somos declarados justos en base a la obra impecable de nuestro Señor Jesucristo. Nos salvó el Señor, nos salvó Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esto está en Tito 3:5. Y en la redención somos bendecidos con perdón, con conocimiento de Dios, con unidad en Cristo y con una herencia de una vida eterna en Él. Otra vez la pregunta. Hemos visto esta segunda bendición. Dios, Hijo, nos redimió. Regeneración, fe, arrepentimiento, justificación, unidad, herencia. Hermano querido, esta segunda bendición lo anima, lo desafía para ser sal y luz. Avancemos. Tercera bendición. Nos selló con el Espíritu Santo. Versículos 13 y 14. Veamos los versículos 13 y 14. Miren sus Biblias, por favor. En él, Cristo, nuevamente, podríamos reemplazar ese él, ¿cierto? En Cristo, ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el Espíritu Santo prometido. Este sello, obrado por el Espíritu Santo, garantiza, o es el arras, dice la Reina Valera 60, el arras es una garantía también, nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Tenemos algunas claves aquí en el versículo 13. Primero dice oísteis. ¿Por qué dice oísteis? Porque lo que hemos recibido por fe, queridos hermanos, primero lo escuchamos. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tenemos fe en Cristo es porque en algún minuto escuchamos la palabra de Dios. Por eso es que dice acá claramente cuando oyeron. Y luego creísteis. Y luego fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Pero es la palabra de Dios la que nos trae conocimiento de Dios. El Espíritu Santo garantiza nuestra herencia eterna con Cristo en la gloria prometida. Habrá un momento, queridos hermanos, gocémonos en pensar en el futuro. A veces estamos tan metidos en nuestro presente que olvidamos el futuro, pero como muchas veces ha dicho el pastor en las predicaciones, vivimos un ya, pero todavía no. Un ya, pero todavía no. Hermanos queridos, pensemos por un momento, gocémonos en pensar por un momento, no en un ya todavía no, sino en un ya siempre presente, en una atemporalidad, ya no en un pasado, presente, futuro, en este cronos que a nosotros nos amarra, sino tratar de pensar, ¿verdad?, en un eterno presente, gozando de la presencia del Señor, en esta vida gloriosa, prometida, en la cual ha de culminar
nuestra existencia. Y tenemos al final del versículo 14, quiero destacar nuevamente, para alabanza de su gloria. A Dios sea toda la gloria. Nuevamente, ¿se dan cuenta cómo se empiezan a repetir los conceptos clave, las palabras claves? Y se dan cuenta hasta ahora que toda bendición nace en el Padre, somos bendecidos a través del Hijo, con la redención, segunda persona de la Trinidad, y ahora somos sellados con el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Entonces nos damos cuenta que Dios Trino, el plan de redención, es creado, implementado por Dios Trino. No hay un personaje una persona de la Trinidad que esté más o menos presente en la redención. Cada uno tiene su rol tratando de entender, ¿cierto?, estos conceptos, pero cada uno tiene su participación en nuestra salvación para ser sal y luz. Ahora llegamos al momento en que dice la palabra que somos sellados, que Dios nos imprime la imagen de Cristo en nuestros corazones para hacer sal y luz. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y tenemos la convicción y descansamos, ¿verdad? Alegremente, gozosamente en esta bendición de que el Espíritu de Dios dé testimonio, nos da la convicción más profunda, es una convicción muy personal de que somos hijos de Dios. Bien, veamos algo sobre este sello. Este sello nos da un nuevo corazón, una convicción profunda de que somos hijos de Dios. En 2 Corintios hay un texto que quiero leer, dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esto, hermanos, es el sello del Espíritu de Dios. Esta es la nueva vida, la regeneración que el Espíritu de Dios obra en nosotros. Y tal confianza tenemos mediante en Cristo para con Dios. Está en 2 Corintios 3 este texto. Este sello del Espíritu Santo implica posesión. Jesús, hablando en Juan 10, dijo, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Eso, hermanos, es pertenencia y posesión en Cristo, obrada por este sello del Espíritu Santo. También en Juan 10 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano querido, nada de Cristo, nadie las arrebatará de mi mano. Dice las arrebatará porque está haciendo una figura a nuestro Señor y nos está tratando como ovejas. Por eso dice, las arrebatará de mi mano. Hermano, seguridad, descanso en Cristo. Voy a compartir una lámina para terminar. Tercera bendición, Dios Espíritu Santo nos selló. Versículos 13 y versículos. Voy a leer muy rápidamente, pero a modo de cierre de la predicación. ¿Qué bendiciones tenemos en Dios Trino? Todas las bendiciones espirituales. La posición de santo, de apartado para Dios, tenemos el amor de Dios, la elección, la predestinación, la adopción para ser hijos de Dios, ser aceptados por Dios, recibir redención, pertenencia, herencia, el sello del Espíritu Santo. Hermano querido, termino con una pregunta, amigos que también tal vez nos puedan estar viendo, ¿cierto? Termino con una pregunta que creo es necesario hacerla. ¿En qué, hermano amado, querido amigo, en qué estas bendiciones que hemos visto hoy día, estas tres bendiciones que hemos visto hoy día, ser bendecidos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, ¿en qué te animan, querido hermano? ¿En qué animan tu fe? ¿En qué animan tu vida cristiana? ¿En qué desafían tu vida cristiana para hacer sal y luz? ¿Tienes alguna decisión que tomar, querido amigo, querido hermano? ¿Tienes alguna decisión que tomar en gratitud al Señor? ¿Tienes alguna decisión que tomar? ¿Eres desafiado en adorar al Señor de una manera distinta? ¿Con tu vida, con tu testimonio, siendo sal y luz? Tal vez hay algún amigo escuchando que está pensando, yo no había entendido que la redención era solo en Cristo. No había entendido que era necesario la confesión de pecado. No había entendido esto. Será el momento, querido amigo, que tengas que decirle al Señor Jesucristo que te arrepientes y quizás en este mismo momento quieres
eh, cerrar tus ojos y, y decirle al Señor que, que, que quieres confesar tu pecado. Dejo aquí las preguntas para que cada uno pueda reflexionar sobre ellas. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Voy a poner silencio, hemos terminado. Si me permiten, brevemente quiero orar antes de dar paso a lo que continúa del culto. Padre bueno, solo Señor, alabarte, darte gracias Señor por bendecirnos en Cristo de la manera que lo haces para tu gloria, Padre. Gracias Señor porque no podemos sino maravillarnos de la manera, Señor, como tú has planeado la redención maravillosa, Señor, para bendecirnos en Cristo y sellarnos con tu Espíritu. Padre bueno, haznos entender, Señor, que todo esfuerzo nuestro, Señor, por ser sal y luz, no solo está equivocado, Señor, sino que solo es arrogancia, Padre. Es obra tuya, Señor, viene de ti, Padre. Para ti sea la gloria, Señor. La gloria ahora y siempre, Señor. Por Cristo, amén.